Hola, mi nombre es María Alejandra Muñoz y estoy cursando el primer semestre de la Normal Superior en la Escuela Nocaima. Y hoy voy a hablarles sobre qué son las escuelas psicológicas. ¿Ok? Entonces empezamos con el contexto básico. Son distintos sistemas conceptuales o metodológicos de interpretación de hechos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pues en este caso necesitaríamos una persona encargada pues, que haga estos estudios, ¿sí? O esta interpretación o utilice cierta metodología. En este caso, pues sería un psicólogo. ¿Ok? Él es el que mantiene todo el informe sobre el proceso y pues hace sus diferentes pues estudios, ¿no? Además de interpretar los hechos, ¿sí? De distintas maneras, también crean grandes teorías alrededor de esta interpretación. ¿Sí? Como les decía, el psicólogo, pues que en este caso daría el diagnóstico, pues mediante el estudio que pues, se realiza ante, pues sería en un caso de un paciente. En este video también voy a mencionar pues algunos grandes referentes pues, que hicieron su aporte a través de pues cierta línea del tiempo que ahorita voy a mencionar en las escuelas de psicológicas. ¿Ok? Voy a mencionar el asocianismo, la psicología funcionalista, el estructuralismo y la psicología aplicada y el cognitivismo, que pues me parece muy importante este último porque pues hubieron dos aportes de dos grandes referentes como les mencionaba. Entonces vamos con los referentes que son Watson, que pues trabajó el tema del conductismo, Sigmund Freud, que trabajó el psicoanálisis, Abraham Maslow, que trabajó el humanismo, y Beck y Ellis, que trabajaron el cognitivismo, del que les mencionaba que pues me parece muy importante, ¿sí? Entonces, bueno, vamos con el asociacismo, ¿ok? Empezamos en 1749 por David Hartley, ¿sí? Que decía, como seres humanos hacemos hacemos asociaciones, ¿sí? Desde que nacemos y esto nos otorga la capacidad de ser racionales. ¿A qué hacía referencia él? A que si nosotros tenemos por ejemplo, una témpera azul, ¿sí? Y llegamos a un espacio, sí, de arte, cultura, y vemos, pues, en este caso, pues sería una pintura y vemos el color azul, de una vez lo asociamos pues, con esta témpera o pues con la témpera que tengamos en casa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se hacen estas asociaciones que nos hacen, pues, seres racionales, ¿ok? Ese sería el asociacismo, pues, en este caso. Es un ejemplo muy breve, muy claro. ¿Ok? Entonces pasamos a la psicología funcionalista, ¿ok? Que pasamos al 1890 con William James, ¿ok? Él optó por la observación adjetiva, o sea, acción, reacción y pues ya el desarrollo del procedimiento, ¿sí? Él se basó mucho como en el tema de un psicólogo le habla a un paciente, ¿sí? Entonces la acción es hablar y ya la reacción sería el paciente cómo toma estas palabras, ¿sí? Y pues ya dependiendo del proceso de cómo esa persona optó o reaccionó o relacionó esas palabras, pues con su condición, ¿sí? Su problema o condición. ¿Listo? Entonces esa sería la psicología funcionalista. ¿Ok? Vamos a pasar al estructuralismo, que nos vamos al 1898 con Edward Titchener, ¿ok? Que decía, la psicología debía ser estudiada la conciencia a través de sus supuestos componentes elementales y el modo en que estos se articulan, ¿sí? Lo que yo más o menos le entendí a la idea de Edward era que él tenía como esa capacidad, ¿sí? O bueno, tenía ese estudio, esa teoría de que si uno le hablaba a un ser humano sobre los errores que cometía, ¿sí? De cierta manera se le iba a remorder como la conciencia, ¿sí? Él se iba mucho al concepto de remordimiento de conciencia. Entonces, por ejemplo, no, que uno mata una mosca, pa, mató a la mosca, entonces uno empieza a pensar, la conciencia empieza a reaccionar. No, tal vez esta mosca tiene familia o cosas así, sí, o sea, hace referencia mucho a la conciencia, ¿sí? Él decía que la psicología no era una ciencia, sino era algo más de conciencia, ¿ok? Nos vamos a la psicología aplicada que ocurrió en el 1911, surgió en el 1911 por Hugo Mustenberg. ¿Ok? Él dice que intenta dar una solución a los problemas del comportamiento humano que se pueden surgir en el día a día.
¿sí? Él decía que él analizaba a los seres humanos dependiendo de cómo o qué cosas les pasaba a diario. Por ejemplo, un día nos levantamos así súper alegres, súper activos, y de repente llegamos al trabajo y no, nos ponen una multa, ¿sí? Por habernos estacionado mal o alguna cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con nuestro día? Ahí pues ocurre un desbalance. Entonces él quería estudiar cómo las personas pues reaccionaban a ciertos actos, ¿sí? Que ocurrían pues en su día a día. ¿Ok? Esa era la psicología que manejaba él. Entonces él decía que era una psicología aplicada, ¿sí? Porque pues se aplicaba día a día, era algo inesperado. Entonces por eso es psicología aplicada. Nos vamos al cognitivismo, que pues como yo les mencionaba anteriormente, pues me parecía algo muy llamativo, ¿sí? Ocurrió en el 1960 por Aaron Beck, ¿ok? Él decía que a través de imágenes o pensamientos pueden ser involuntarios o involuntarias ciertas respuestas. ¿Ok? Entonces, él mencionaba mucho el tema de las imágenes, de cómo las personas visualizaban ciertas cosas, ¿sí? Y a través de eso, él hacía su diagnóstico, ¿sí? A través de las perspectivas. Entonces, pues me parece muy, pues, importante eso, pues porque lo hace a uno un ser un poco más racional, sí, interpretar a las demás personas, pues es bastante difícil y pues él lo consiguió a través de pues un estudio bastante amplio que pues eh, hasta ahora pues no se ha determinado nada como tal de cómo aún avanza este sistema, aún avanza esta psicología de cognitivismo. ¿Listo? Entonces, pues eso sería todo por el día de hoy.